Hablando de cómo las pruebas es algo difícil en nosotros, y una de las cosas que Dios está haciendo en el momento en que nosotros llegamos, el canto anterior, no el que acabamos de cantar, pero el anterior, hablaba de que somos nuevas criaturas. Y yo creo que a veces se nos olvida que cuando hablamos de esto, el hecho de que Dios nos ha cambiado es que sigue trabajando en nosotros y nos va a hacer mejores individuos cada vez, y va a usar las pruebas para esto. ¿Ok? Entonces, en Gálatas, les dije que fueran a Santiago, pero está bien porque ahí vamos a estar, pero en Gálatas capítulo 4, quiero que vean lo que Pablo escribe a los hermanos que están en Galacia, y les dice a ellos, en el capítulo 4 específicamente, el versículo 19, noten lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, hombres, varones, machos masculinos, nosotros no sabemos lo que son dolores de parto, ¿cierto? Ahora, yo leí un artículo hace muchos años de que si a un superhombre, que no creo que haya alguno aquí, pero bueno, si a un superhombre le dan los dolores de parto por 3 minutos, lo mata. Hermanas, sí, yo sé que ustedes quieren, ¿verdad? Está bien. Así que ustedes son, gloria a Dios. Les voy a decir algo, gracias a Dios que ustedes son las que tienen el privilegio de dar a luz, ¿ok? Pero Pablo dice que es su deseo tan grande de que los hermanos de Galacia lleguen a crecer y ser como Cristo, que él hasta sufría cuando veía quizás hermanos que no querían, o hermanos difíciles, porque él sigue diciendo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, eso es lo que Dios está haciendo constantemente en nosotros, haciéndonos más y más como Cristo. Por eso leímos, o más bien repasamos lo que el canto dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a veces esa parte se nos olvida. Creo que a veces queremos ser nuevos en el sentido físico. Bueno, es más interno. Nuevos. Y luego agrega las cosas viejas que pasaron. Todo el pasado es pasado, por eso se llama pasado. Y aquí todas son ¿qué? Todas. Entonces Dios está en un completo proceso que nos dice: ya somos nuevos. Él ya nos ve como esos creyentes que estamos en Cristo, pero la realidad es que aquí en la tierra todavía estamos en este proceso. Eso incluye no solo el que me está madurando y me está perfeccionando, pero Él está también cambiando mi carácter. Si hay algo triste en el mundo cristiano, es que hay hombres y mujeres faltos de carácter. Ahora, por favor, no confundan lo que es carácter con temperamento. Porque a veces dicen: ay, es que esa persona tiene un carácter que uno no se lo puede aguantar. Eso no es carácter, eso es temperamento. Carácter es aquello lo que te hace a ti lo que eres. ¿Podemos confiar que en lo que dices es cierto? ¿Puedo confiar que lo que dices vas a hacerlo? Esos son hombres y mujeres de carácter. Entonces Dios está en el negocio, por así decirlo, de desarrollar un nuevo carácter también en nosotros. Es por eso que cuando Dios está desarrollándome un hombre y una mujer que vemos que Dios lo está haciendo, lo está madurando y perfeccionando, es una persona que fácilmente va a amar a otros. No es uno que, ¿verdad?, ama selectivamente, pero ama a otros. Hay tanto gozo en nosotros que los contagiamos a los demás. Somos buenos para contagiar en enfermedades, pero no en el gozo del Señor. Y a veces ese gozo se opaca por las situaciones diversas que podemos estar pasando, y la gente nos observa y dicen: ¿para qué quiero ser cristiano? Si miren a este cristianito, a esta cristianita,
¿no es que debería ser diferente? Porque el carácter no se está desarrollando en nosotros. Un hombre y una mujer de carácter va a experimentar la paz de Dios que solo Dios puede dar. No importa lo que pueda suceder a mi alrededor, experimento la paz. Y me gusta decir esto, un hombre, una mujer de Dios que se está desarrollando, llegan a ser en una forma pacientes, increíblemente pacientes, pudiéramos decir. No estoy hablando pacientes de hospital, estoy hablando de paciencia. ¿Ok? O sea, llegamos a ser pacientes en extremo. ¿Por qué digo en extremo? Porque todos nosotros siempre estamos, Señor, dame paciencia. Yo estoy orando a Dios que me dé paciencia. Ahora, yo le voy a decir, siga orando porque las pruebas siguen viniendo. Porque es la forma en que Dios nos enseña la paciencia, así la aprendemos. Tratamos a todos a nuestro alrededor con benignidad. Somos bondadosos y generosos. Esto es carácter. No importa cómo otros me traten, porque somos buenos para decir esto. El que me la debe, ¿cómo si sabemos? Y yo creo que es lo único en lo cual somos buenas pagas. Porque en las cuentas y todo otro, quizás no. Pero el que me la debe, y Dios dice, no. Eso es carácter, lo que el Señor, tú tratas. Un hombre, una mujer que se está desarrollando el carácter de Dios en sí, tenemos una fe que creemos fácilmente lo que dice. Fácilmente llego a creer lo que Dios dice. ¿Por qué digo fácilmente? Porque siempre cuando tratamos de o vemos lo que la palabra de Dios nos dice, muchos de nosotros empezamos a razonar por qué creer o no creer. Bueno, sí, pero, una palabra muy famosa que usamos. El carácter se llega a ver porque llegamos a ser hombres y mujeres mansos, no mensos, mansos. Difícil de enojarnos. Podemos tratar con la gente quiere tratar con nosotros, hablar con nosotros. Algo muy significativo también en el carácter es el dominio propio. El dominio propio. No fácilmente somos influenciados. Vivimos en un mundo en el cual todos los medios sociales y todas nuestras amistades quieren influenciarnos. Y muchas veces no para bien. El carácter se va a demostrar cuando llegamos a ser hombres y mujeres veraces, honestos, en todo tiempo, no de vez en cuando, sino en todo tiempo. A ninguno de nosotros, creo, nos agrada tener que pasar por pruebas, sinceramente. Pero estas se hacen necesarias y son muy necesarias para llegar a ser hombres y mujeres que causen un impacto en esta tierra para el reino de Dios. Es triste que el cristianismo no está causando el impacto que debiera. ¿Y saben por qué? Porque como dije al principio, hay mucha falta de carácter en los hombres y mujeres que nos llamamos creyentes. Es triste, pero es una gran realidad. Entonces, Santiago nos va a ayudar a que entendamos que parte del asunto de las pruebas es para desarrollar en nosotros una madurez, una perfección, un carácter. Porque no se trata de que yo soy así porque papá y mamá me enseñaron esto, y qué bueno, pero el hecho es que Dios quiere hacernos mejores. Esa es la meta de nuestro Dios. Leamos aquí en Santiago y vamos a leer desde el versículo 2 para que recordemos el contexto. Y Santiago le dice a los hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso usted, entre más pida a Dios paciencia, más pruebas vienen. Y no se preocupe, es la forma en que Dios sigue obrando en tu vida. Pero el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces noten que Dios, en medio de la prueba, que desarrolla nuestra paciencia, nos quiere perfeccionar, nos quiere completar, si así pudiéramos decirlo. Ahora, cuando hablamos de perfectos,
No estamos hablando de una vida sin pecado. Sería perfecto poder decir eso, pero no. Noten lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Quizás alguien dice, no, eso no se aplica a mí, yo nunca he ofendido a nadie. Quiero decirle que usted es un mentiroso, porque a veces hasta ofendemos sin darnos cuenta. Pero pasa, note lo que sigue diciendo él: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Bueno, esta persona es una persona madura, perfeccionándose. Quiere decir que cada vez voy a ofender a menos gente. Pero si yo sigo ofendiendo gente como lo solía hacer hace 5 años, ¿qué me está diciendo entonces esto? Que tengo problemas serios. Y creo que debo cambiar de micrófono, ¿verdad? Entonces, ¿puedo usar este? Está apagado. Espiritual, ¿ok? Está perfeccionándonos, está haciéndonos cada vez mejor y mejor a como Cristo quiere que seamos, como Dios quiere que seamos. Si bien es cierto, Santiago nos ha dicho que el creyente muchas veces se ve rodeado de dificultades y pruebas que realmente pueden ser muy agobiantes, también nos dice que esas pruebas tienen un fin, que estas pruebas nos van a madurar, nos van a perfeccionar, nos van a cambiar el carácter. Mire lo que dice: para que seáis perfectos y cabales. ¡Wow! Entonces, cuando usted lee esto, tiene que escoger, ¿creo a Dios o no? Porque eso es lo que le va a ayudar a usted a seguir. El cristiano, si bien es cierto, no se regocija con las pruebas en sí, se va a regocijar con el hecho de que sabe que esta prueba lo está moldeando, que esta situación en la que se encuentra lo está haciendo cada vez mejor hombre, mujer. Eso es lo que Dios desea que seamos. Entonces, no rechace, por así decir, lo que Dios está haciendo, porque Él está haciendo una madurez en mí, está produciendo un perfeccionismo, está poniendo y desarrollando el carácter de Cristo en mí. Porque cuando hablamos de carácter, como dijimos antes, y buscando en el diccionario, dice lo siguiente: carácter, conjunto de cualidades propias de una persona, que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Note, que las distingue. La gente puede decir que soy cristiano, que soy cristiana por el carácter que tengo. O dicen eso porque saben que usted viene a la iglesia, o porque usted les dijo que es cristiano. Hay una tremenda diferencia. Entonces Dios sigue trabajando en nosotros con el único fin de seguir desarrollándonos para ser más y más y más y más parecidos a Cristo. Esto es lo que Dios desea, que lleguemos a tener ese nuevo carácter, el carácter de Cristo en nosotros, y va a hacerlo a través de las pruebas. Por eso las pruebas son porque Dios desea que seamos moldeados. La prueba de nuestra fe también nos va a llevar a una comunión más íntima con nuestro Señor. Seamos honestos, si no fueran por algunas de las pruebas o circunstancias o situaciones difíciles en nuestra vida, quizás no desarrollaríamos una relación más íntima con nuestro Dios. Entonces a veces tenemos que darle bienvenida a las pruebas, porque si no fueran por estas, no evaluamos la vida que tenemos en Cristo, damos todo por sentado. Pero Él quiere que sepamos. Quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 5, y en el versículo 10, porque esta pruebas también nos va a llevar a una relación más íntima con nuestro Señor. Pero mire lo que el apóstol Pedro dice aquí, capítulo 5, son unas páginas adelante de donde estamos, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Observe lo que sigue ahora: después que hayáis padecido un poco de tiempo.
¿Notan eso? No es que Dios desea que usted sufra. A veces va a sufrir las consecuencias de sus pecados, de su desobediencia, ¿ok? Y ojalá que aprendamos a través de esto. Pero quiero que observe que dice después después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál fue la última vez que usted dice, no hombre, esto es una eternidad? Yo he estado en esta situación, en este problema, ya es demasiado, Señor, ya, párale. Dice él, un poco. Sí, para Dios es poco. Para nosotros a veces se nos hace eterno, ¿no es cierto? Quisiéramos de que ya la prueba se vaya, de que ya todo se arregle, de que ya esto, aún más, empezamos con más fervor a orar, Señor, ven pronto. Ven, porque ya no aguanto esto. El asunto es, ¿crees o no crees lo que Dios está haciendo? Porque mire lo que Pedro dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Entonces, Él nos está perfeccionando. Como creyentes debemos estar viviendo, entendiendo que los propósitos de Dios se están desarrollando continuamente en mí, siempre. ¿Por qué? Porque me está perfeccionando. Y si eso es cierto, quiere decir que mañana voy a ser un mejor cristiano que ayer. Y dentro de 5 meses mejor. ¿Por qué? Porque Dios sigue perfeccionándome en cada aspecto de nuestra vida. A veces pensamos, no, yo creo que ya es suficiente, Señor, ya estoy listo, ya. Él sabe, Él te conoce y Él va a seguirte desarrollando. Recuerda, Él no lo está haciendo con la intención de destruirte o porque no te ama, por el contrario, te ama tanto que quiere seguir moldeándote. Quiere seguir perfeccionándote. No solo dice, nos perfecciona, pero note lo que dice, nos afirma. Él mismo os perfeccione, afirme. ¿Qué quiere decir esto? Es el simple hecho de asegurar, de confirmar que somos sus hijos. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes por qué estás pasando por esto? Porque eres mi hijo. Un padre y una madre que de veras aman a sus hijos van a usar y van a aprovechar las circunstancias en que sus hijos se desarrollan para ayudarles a crecer y madurar. Hay padres que no quieren que sus hijos sufran nada y no permiten que a veces sufran las consecuencias de algunos errores que cometen. ¿Y sabe lo que hace usted? Robarle la oportunidad de que maduren y que crezcan. Y por eso muchas veces nos encontramos con hijos de 25 años que todavía no saben qué hacer. Y van a papá y a mamá a preguntarles, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y si usted se siente orgulloso porque todavía viene a usted, no, debería sentirse un poquito mal, porque usted les ha criado para que ellos empiecen a desarrollar. Eso no quiere decir que van a venir y pedirnos consejo, claro, eso siempre va a existir. Siempre va a existir. Pero Dios quiere que seamos, dice, nos afirme. No solo esto, mire lo que dice. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Qué quiere decir esto de fortalecer? Es confortar, hacernos más fuertes, capaces de soportar cualquier prueba. ¡Wow! Hermanos, recuerden que vivimos en un mundo que se sufre. Es consecuencia del pecado que entró en el mundo. Es una realidad. Algunos de ustedes quizás quisieran vivir en el paraíso, ¿verdad? Y andan buscándolo. Avíseme cuando lo encuentre. Posiblemente cuando lo encuentre es porque está en el cielo. Entonces, eso no quiere decir que debe desanimarnos y decir, este mundo va mal. No, por el contrario. Entre peor se ponga el mundo, es una gran bendición para nosotros porque más sale la luz de lo que Cristo está haciendo en la vida de nosotros. Y por eso no debemos despreciar lo que está pasando a nuestro alrededor y quejarnos tanto como a veces pasa, ¿verdad? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y luego termina diciendo y establezca. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Como sus hijos nos establece en su familia. Somos su familia. Somos la familia de Dios. ¡Wow!
Por eso los domingos es súper importante. ¿Por qué? Porque venimos y pasamos un buen tiempo como familia. Porque somos la familia de Dios. ¿Se considera usted familia de Dios? Más o menos, ¿verdad? Con ese amén suena un poquillo medio raquítico. Pero, óigame, mi tiempo favorito son los domingos. Mi tiempo favorito es cuando paso tiempo con los hermanos. Ahora, yo sé, hay momentos en que estamos muy ocupados, hay muchas cosas que hacer, todos tienen sus horarios y es difícil. Pero qué hermoso cuando podemos ver a los hermanos y lo que Dios hace a través de ellos. Regresen a Santiago, porque dice inmediatamente después de decirnos que la obra va a ser completa, versículo 4, leamos otra vez. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No solo nos dice que en medio de todo lo que Él está haciendo en esa prueba nos va a perfeccionar, nos está moldeando, nos está perfeccionando y vamos a ser completos sin que nos falte cosa alguna. Vivimos en una sociedad que dependemos de las cosas, que si no fuera por una cosa, por esto o el otro, a veces ni nos movemos. Yo sé que vivimos en un país que, por ejemplo, el auto se hace a veces necesario, pero a veces hay personas que dicen, no tengo auto, entonces no puedo caminar. Wow. ¿Han visto eso? Eso se puede observar cuando vamos al parqueo del Walmart y usted ve carros dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. ¿Por qué? Porque están buscando un parqueo más cerca de la puerta. Deberías parquearte bien, ¿verdad?, para obligarte a caminar. Pero lo que quiero decir con esto es, note que el Señor dice, no te faltará nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Ahora, en medio de todo esto, note lo que dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Es muy importante que entendamos esto en el contexto, porque está en el contexto de las pruebas y los problemas. Y muchas veces lo que menos hacemos o decisiones que tomamos no tienen nada de sabias. Me han oído muchas veces decir, ¿y por qué hizo eso? Ay, es que porque yo no sabía qué hacer. Y yo digo, escúchese lo que acaba de decir. ¿Por qué tomó esa decisión? Y dice, porque yo no sabía nada, no sabía qué hacer. Pregunto, si no sabías qué hacer, ¿por qué hiciste eso? Y dice, porque no sabía nada qué hacer. Y uno dice, ay. Y muchas veces hacemos eso. Bueno, no sé qué hacer. Si no sabe qué hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada, porque usted no sabe qué hacer. Ahora, si no sabe qué hacer, ¿sabe lo que tiene que hacer? Pida sabiduría. ¿Qué dice aquí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Necesitamos sabiduría para saber qué pueda estar pasando a través de esa prueba, a través de ese problema, esa circunstancia en la cual yo me encuentro. Señor, ¿qué estás haciendo? A veces no vamos a recibir la respuesta inmediata, pero necesitamos la sabiduría de Dios para, por así decirlo, navegar en medio de esa circunstancia o problema que pueda tener. Esta sabiduría no es una sabiduría de especulación filosófica. Era una sabiduría que era pura. Aún más, quiero que vean en el capítulo 3 lo que dice Santiago en cuanto a esta sabiduría que dice él que Dios nos da. Capítulo 3, versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Muchas veces cuando estamos en circunstancias, problemas, pruebas un poco fuertes y todo, vamos a otros. No hay nada malo en esto. Aquel que tiene problemas en el matrimonio va y consulta con el que ha tenido 4 o 5 matrimonios o problemas serios y va con esta persona que solo vive en problemas. Dios dice, pida sabiduría ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Pero seamos honestos, es lo que menos hacemos. Vamos y buscamos la sabiduría de otros. Dios dice,
Pida sabiduría a Dios. ¿Hay algo malo en que yo pueda pedir consejo a otro? No, por supuesto que no. El problema es a quién se lo pides. Pero dice claramente, dice la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No es cierto que cuando yo estoy en medio de una situación, a veces porque otro u otra ha ocasionado ese problema para mí, ha hablado mal de mí o me ha hecho un mal negocio, qué sé yo. Y entonces en mi adentro, ¿qué se desarrolla? Un querer desquitarse. No, parecen angelitos, vea, ustedes no hacen eso. Ok, está bien. Decimos a veces, el que me la hace, ¿notan eso? Sí, es para lo único que somos buena paga. Porque para las cuentas y otras cosas no, ¿verdad? Pero el que me la hace, me la paga. Dios dice, ¿qué es lo que hace la sabiduría? ¿Qué es lo que dice que es la sabiduría de Dios? Llena de misericordia, pacífica, amable, benigna. Por eso necesito la misericordia de Dios. Porque a veces en la prueba o circunstancia que me puedo encontrar, pareciera que es culpa de otros. Y si bien es cierto, es nuestra reacción humana, carnal, querer desquitarnos, Dios dice, no. Y lo más hermoso de esto, porque solo una sabiduría como esta va a permitir que los cristianos sean gozosos y sumisos a las pruebas que pueda enfrentar en la vida. La sabiduría es algo que Dios desea que tengamos. Por eso dice, regresen al versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Note lo que dice, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente. Quiere decir que Dios me puede guiar en cada situación que yo pueda estar. El problema es que a veces usted busca la sabiduría instantánea. Y ahora Dios, Señor, voy a hacer esto. Dime qué hago. Ya. Y a veces Dios va a tomar su tiempo en contestarte. Y como no esperas, ¿qué haces? Tomas el paso. Y al tomar ese paso, ¿qué pasa? Bueno, es que no sabía qué hacer y por eso lo hice. Otra vez volvemos a lo mismo. Dice que Él nos da a una sabiduría, y es una sabiduría en abundancia y sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no, a ti no te la voy a dar porque no has sido un buen hijo. No, Dios te la da. Dios quiere que no vayas cometiendo errores. Por el contrario, quiere darte la bendición de saber qué hacer en cada situación, en cada situación, en cada situación, no solo en la que tú escojas. Entonces Dios quiere dar esa sabiduría siempre para con nosotros. Pero ese es el problema. Santiago dice, versículo 6, pero pida con fe. Ahora, por favor, no confundan esto para a veces decir, cuando alguien está en problema, cuando alguien tiene una situación difícil, le decimos, ore con fe, tenga fe que le va a ir bien. ¿Fe en qué? Bueno, que le va a ir bien. Y eso se lo recetamos a todo el mundo. Eso es una fe sin ningún fundamento bíblico, sin ningún fundamento en Dios. Lo que Él está diciendo aquí, estoy pidiendo sabiduría, pero voy a creer en el que da la sabiduría. Por eso dice, pida con fe. ¿De veras yo creo que Dios me puede dar sabiduría? Porque si no creo que Dios me puede dar sabiduría, ¿para qué la pides? Entonces yo tengo que creer que Dios va a darme la sabiduría que Él dice que me va a dar. Con fe, creyendo a quien oro. Y note, me gusta lo que dice después porque es como una doble negación. No dudando nada. No dudando nada. No, yo estoy orando tengo un buen amigo y no es salvo. Y ya tengo como 15 años de orar, pero
de veras que va a ser difícil, porque yo conozco cómo es su vida. Yo no sé si de veras va a llegar a ser cristiano. Óigase, si ese es su razonamiento, ¿qué es eso? Una oración llena de duda. Entonces la pregunta que le hago, ¿para qué ora? Si usted duda que Dios lo puede llevar a Cristo. No, es que si usted lo conociera va a ser difícil. Un momentito. ¿Creo o no creo que Dios es poderoso? Creo que Dios puede llevar a este esposo, a esta esposa, a este hermano, a esta hermana en la carne, a este primo, a este sobrino, a este amigo, a esta amiga, a Cristo. Sí creo, pero es que yo lo veo tan difícil. Otra vez, eso es una oración con duda. Dice claramente aquí, no dudando nada. Y nos dice, mire lo que dice en cuanto al que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No sé si han visto cómo se producen las ondas en el océano. Yo no he tenido la dicha, y para serles franco, no tengo muchas ganas de estar mar adentro, que llaman, en el puro océano. Especialmente cuando uno ve esas películas, ¿verdad?, que de esas olas enormes, que está usted en el barco y ve esas olas. No me llama la atención a mí vivir esa aventura. Especialmente que tengo un estómago muy frágil y cualquier cosita así ya estoy llamando a Hugo. Entonces, no tengo mucho interés en eso, pero es increíble porque eso es producido por los vientos. Entonces usted está en una playa, que me gusta ir a la playa, y algunos dicen, bueno, es que usted sabe que el mar, en el mar la vida es más... Para mí en el mar la vida es un poquito sabrosa, llego hasta aquí, nado un poquito y cuando las olas me revuelcan y todo, gracias, los respeto mucho y voy para afuera. Pero eso, usted puede estar todo un día en el mar y usted ve la constancia de esas olas, todo el tiempo igual, van y vienen. Dice que el que duda es como eso. Hoy cree al Señor, mañana no. Hoy cree que eso va a ser, mañana no. ¿Qué es? Depende de los vientos. Y muchas veces los vientos de la vida nos van a hacer dudar. Porque yo creo que a veces estando en una situación difícil, es fácil dudar. ¿Es cierto? O sea, no es que sea pecado. Él no está diciendo que es pecado, pero Él está diciendo y nos está dando a entender que debemos dejar esa duda. Ok, yo no entiendo lo que puede estar pasando, ¿por qué esto está tan revoltoso? Pero voy a creer que estoy en medio de esto, con mi Dios, y Él me va a sacar adelante, y yo voy a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo. Él está haciendo algo en mi vida. Porque si no creo, versículo 7, no piense pues, quien tal haga. ¿Qué? ¿Haga qué? Dudar. Quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Nota lo que está diciendo? Sí, tú vienes pidiendo por esta persona que llegue a conocer a Cristo, pero dudas que Dios lo puede cambiar. Entonces, ¿qué? Esa oración yo no te la voy a contestar. ¿Por qué voy a contestarte algo que tú estás pidiendo y antes de pedir dudas que Dios lo va a hacer? Quizás estás pasando solo por las emociones. No, es que hermano, usted no conoce al esposo que tengo. Yo estoy orando que el Señor, ¿verdad? Pero es que la situación, ¿cuál es el pero? Estás limitando a Dios. Estás diciendo que Dios en ese caso no puede hacer nada. Entonces estás razonando con una sabiduría que no es de Dios. Y por eso dice, pide la sabiduría de Dios que Él está dispuesto a darte para que puedas entender perfectamente, si no todo, a lo mejor lo que está pasando, pero si no, si estás orando y pidiendo a Dios con duda, Dios dice, no te voy a contestar. Es lo que está diciendo. No piense pues quien tal haga, o sea, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, la confianza en Dios es un requisito
indispensable en la oración eficaz. ¿Cómo voy yo a orar a Dios si creo que Dios no puede obrar? Hemos visto muchas cosas que Dios ha estado haciendo durante las 2 semanas de oración que tuvimos, 14 días de oración. Es increíble escuchar las oraciones que Dios contestó. Otras cosas Dios no contestó, o quizás contestó, pero la gente no quiere recibir el no, que a veces nos pasa, o simplemente esperar. En otras palabras, el que pide dudando, pudiéramos decir, no tiene derecho a esperar que Dios le conteste lo que usted está pidiendo porque usted está dudando. ¿Se entiende lo que está diciendo Santiago aquí? Dios me está modelando, Dios me está madurando, Dios me está perfeccionando, Dios me está dando a mí un nuevo carácter. ¿Creo yo que Dios lo está haciendo o no? Y por eso ustedes me oyen decir muchas veces, y lo he mencionado muchas veces, si yo soy el mismo cristiano de hace 5 años, ¿qué está pasando? Algo no está bien. Porque si eras un mentiroso hace 5 años y todavía lo eres, no hay cambio alguno. ¿No dice que es nueva criatura? Sí, lo que él está diciendo aquí, porque miren el versículo 8 lo que dice, el hombre de doble ánimo es que inconstante. Es inconstante. Ustedes pueden estar en el mar y ustedes van a ver que ninguna ola es igual a la anterior. Ninguna onda. Hay una inconstancia tremenda. Y dice Dios, el que duda es inconstante. ¿Y qué es un inconstante? Dios dice que ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy. Pero no en mí todavía está el viejo hombre, ¿verdad? El deseo de hacer lo malo, el deseo de no obedecer a Dios. Pero tengo en mí la nueva naturaleza que habla en Efesios. Entonces ahora hay una lucha en mí. ¿Quién va a ganar esa lucha? El que alimente más. Y si yo estoy madurando, más voy confiando en mi Dios. ¿Cómo es posible que hemos creído y confiado en que en Dios me da salvación? ¿Cierto o no? ¿Cuántos creen que Dios le dio salvación? ¿De veras? ¿De veras lo crees? Si se cae muerto ahorita, no lo haga, ¿ok? Va al cielo. ¿Cómo es posible que entonces tengamos duda de que vamos a poder pasar la prueba? ¿Se dan cuenta? Ahora unas cosas creemos, por eso dice de doble ánimo. Y si soy de uno de doble ánimo, va a pasar que voy a ser inconstante. Con razón hay tanto creyente que esta es su vida. No debiera ser así. Bueno, hermano, pero es la vida, usted sabe, uno tiene sus altos y bajas. No. Las bajas son porque no crees a Él, las bajas son por desobediencia, las bajas son por tu pecado. Pero Él quiere que estemos así. Hay ciertas cositas, pero Él quiere que vayamos así. Porque esa es la meta de nuestro Dios. Entonces no importa lo que pueda venir a mi vida, su deseo, esa nueva naturaleza en mí, esa nueva criatura va creciendo más y más y la vieja se va minimizando más y más. ¡Ay, pero qué difícil! No se preocupe, vamos a hablar luego del efecto de la tentación en nosotros. Pregunto esta mañana, ¿cuál es tu actitud ahorita en medio de la prueba que puedas tener? No sé, muchos tenemos diferentes cosas en nuestras vidas, diferentes situaciones. Recuerde, Dios está madurándola, perfeccionándola, dándole el carácter de Cristo, el carácter de Él. El asunto es, pida sabiduría. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Se la va a dar. Ay, pero hermano, lloro, que me dé sabiduría. Tal vez estás dudando y por eso no viene. Recuerde, pida la sabiduría y ¿qué va a hacer Dios? Se la va a dar. ¿En cuál situación? En cualquiera. En cualquiera. La pregunta es, ¿creo yo a mi Dios o no? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios que nos amas tanto que quieres
que sigamos creciendo, que quieres madurarnos, que quieres perfeccionarnos, que quieres darnos el carácter de tu Hijo. Pero Dios, muchas veces dudamos. Y es mi oración, oh Dios, que continúe creyendo lo que tú estás haciendo en la vida, en medio de cualquier circunstancia. No dudo, oh Dios, que hay situaciones difíciles, que hay hermanos o hermanas que es difícil en lo que se puedan encontrar. Pero Dios, tú nos has prometido que tú nos das y nos vas a dar esa sabiduría para actuar como tú deseas que actuemos. No en lo que yo piense, no en lo que creo que es mejor para mí, pero lo que tú quieres hacer. Bendice a cada persona esta mañana, cada familia, cada matrimonio, cada relación interpersonal, cada situación en el trabajo. Dios, que entendamos que tú estás obrando, que te creamos. En medio de esta oración, no quisiera terminar sin dar la oportunidad. Quizás hay alguna persona aquí que aún no conoce a Cristo. Y quizás es el momento de llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación personal con el Hijo de Dios. Alguien aquí esta mañana dice, yo quisiera que alguien me guíe. Alguien esta mañana, con toda confianza puede levantar su mano, alguien se va a acercar y hablar con usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros tenemos que de veras reconocer que muchas veces hemos dudado en nuestras oraciones? Y mi oración esta mañana es que ojalá eso termine y puedas creer intensamente en Él. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos creer en ti y lo que estás haciendo en medio de lo que yo me encuentre. Bendice a cada persona aquí, Señor, tú sabes cuál puede ser la dificultad, el problema, la situación en que me encuentre. Y Señor, oro para que tú hagas lo que debes hacer, lo que estás haciendo, y que yo pueda tener toda la confianza en ti. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.